Muy buenos días, bienvenidos, estamos en Familia Misión Grande, hoy es domingo, Día del Señor y queremos compartir con ustedes una poderosa palabra de fe. Ya terminó la cuarentena, sin embargo, este virus, pandemia, lo que haya sido, que pasó, pues nos tiene que dejar alguna enseñanza, y la enseñanza que nos deja es que en Mateo 24, dentro de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, habla de pestes, y esta peste pues es una de ellas. Entonces es importante que nosotros miremos las escrituras que hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que en Mateo 24 los discípulos le preguntan: Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Acaba de suceder, de anunciar el Señor, de profetizar mejor, en la destrucción del templo que sucedió 70 años después de Cristo. Ahora vamos a mirar, vamos a leer todo el texto, ese pasaje de Mateo 24, del 29 al 51, pero vamos a centrar el mensaje en el verso 32, que habla de la higuera, la parábola de la higuera como la nación de Israel. Entonces aquí tenemos el reloj con el planeta Tierra adentro, en el centro, que está rotando, y recuerden que el reloj de Dios es la nación de Israel, para hablar de los tiempos. Bien. Sin más preámbulos, entonces vamos a leer el texto. Dice el verso 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué van a lamentarse las naciones o las tribus o los pueblos de la tierra? Porque no recibieron el mensaje del Evangelio de Jesucristo, pese a que se predicó durante tanto tiempo. Versículo número 31. Y enviarán a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 32, donde vamos a centrar el mensaje de hoy. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas acontecen, sabed que está cerca, o conocer que está cerca de las puertas. Entonces, la higuera, cuando va a dar la cosecha, entonces pues hay más ramas, más hojas, florece, viene el fruto, la cosecha en el verano. Entonces la higuera representa a la nación de Israel, y es lo que vamos a explicar un poquitico más adelante, y las señales están relacionadas precisamente aquí con Israel. Versículo 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que no entendieron. Noé predicó por 120 años, no entendieron. ¿Qué estaba predicando Noé? Juicio, viene un diluvio, no entendieron. Ahora nosotros estamos predicando que Cristo va a venir como juez, y que va a juzgar a las naciones, y que este es tiempo de recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, y venir a Él y abrazar la palabra y creer a la buena noticia. Pero el problema es que hay algunos que todavía no han entendido. Verso 40: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Ya este verso 40 y 41 hablan del rapto de la iglesia. Dos mujeres estarán en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces está hablando aquí ya del rapto. Recuerde que si usted vio señales de los últimos tiempos, que hablamos de las 70 semanas de Daniel, estudiamos hasta la semana 69, ahí entró la edad de la iglesia, la época de la gracia, hasta que venga el rapto de la iglesia, y ahí va a venir la gran tribulación. Y entonces en ese rapto de la iglesia, eso es lo que está hablando el verso 40 y el 41, cuando hay dos personas, una será tomada y la otra será dejada. Entonces está hablando del rapto de la iglesia. Luego viene la tribulación, que es la semana 70 de Daniel, semana 70 de años, o sea 7 años. Versículo 42: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Lo que está hablando aquí es de que debemos estar preparados. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis o que no pensáis.
Y hace una pregunta al 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, el que Dios haya haciendo lo que Él lo mandó a hacer. Si nos mandó a predicar, estemos predicando. Si nos dejó una familia y nos puso sobre esa familia, cuidemos esa familia, porque es bienaventurado el que el Señor haya haciendo así. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, esta vida en la tierra es como viajar por carretera. Yo creo que ustedes han viajado por carretera. Aquí colocamos una señal. Entonces, uno va viajando por carretera y a uno le parece que todo esto está viniendo, pero realmente uno está yendo hacia allá. Entonces, está como viniendo en los últimos tiempos. No, nosotros estamos yendo hacia allá. La venida del Señor está muy cerca. ¿Y qué nos muestra qué tan lejos estamos del lugar de destino cuando vamos viajando por carretera? Las señales. Las señales nos dicen cómo viene el camino, qué va a suceder, qué nos vamos a encontrar próximamente y a qué distancia estamos del lugar de destino. Del mismo modo, en la Biblia el Señor nos dejó unas profecías que son las señales que nos indican a qué tiempo más o menos estamos de la venida del Señor. ¿Cuándo más o menos el Señor regresa como juez? ¿Qué acontecimientos suceden? Y hoy vamos a hablar específicamente de señales en la nación de Israel. Es más o menos algo así. Uno va por carretera y aquí la señal dice curva a la derecha, entonces uno debe darle al volante a la derecha. Y una serie de señales que vamos a encontrar que nos van a informar dónde vamos. Vamos a hablar de lo que vamos a estudiar hoy. Entonces vamos a estudiar algunas señales relacionadas con la nación de Israel. La nación de Israel, en el texto de Mateo 24, la parábola de la higuera. Es decir, que la nación de Israel es el epicentro de las profecías de la segunda venida de nuestro Señor en gloria. Allí el Señor está orientándose a la nación de Israel para que nosotros sepamos cuándo Él regrese. Conocido por los teólogos como el reloj de Dios. La nación de Israel, el reloj de Dios. Ahí el Señor está midiendo el tiempo, ahí está haciendo señales y nosotros tenemos que ver lo que está sucediendo para que sepamos que el Señor Jesucristo regresa pronto. Para que podamos decir, como dice la palabra, Maranata, Cristo viene pronto. Regresamos al texto de Mateo 24:32, en el que está basada nuestra enseñanza hoy de señales de los últimos tiempos. De la higuera aprender la parábola. Cuando veáis que la rama está tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Entonces, cuando vemos que Israel comenzó a organizarse, que comenzó a cumplirse las profecías, claro, tenemos que estudiar porque nosotros vivimos en Occidente y Israel es una nación al oriente, exactamente en el centro de la tierra está ubicado. Y entonces, pues si no hemos tenido la oportunidad de ir físicamente, viajar a Israel, de estar en vacaciones allá en Israel, pues sí, por lo menos podemos estudiar un poco de historia, un poco de geografía y saber lo que allí ha acontecido y en qué tiempo ha sucedido. La primera señal dice que el renacimiento del Estado de Israel. Recuerden que Israel fue una nación que en el Antiguo Testamento estuvo dividida en dos, fue esclava de varias naciones. Finalmente Israel como nación desapareció, fueron los israelitas llevados a diferentes lugares de la tierra. Por eso se escucha una frase muy común, el judío errante, o sea, aquella persona desarraigada en su territorio que no tenía dónde vivir. Pero hay una profecía que decía que Israel volvería a ser un estado. 750 años antes de Cristo fue profetizado por Isaías. Isaías 66:8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? Primera pregunta. Nadie. ¿Quién vio tal cosa? Nadie. Sería la respuesta. ¿Concebirá la tierra en un día? No, imposible. ¿Nacerá una nación de una vez? Eso para los hombres es imposible. Pero la profecía dice: pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Dice, aunque humanamente eso era imposible, para Dios no era imposible y estaba en sus planes. Por su parte, el profeta Amós, en el capítulo 9, versos 14 y 15, también lo predijo o lo profetizó. Dice:
y traerá del cautiverio, y traeré mejor del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y habitarán y plantarán viñas, y beberán vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Verso 15, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Entonces estaba profetizado que en esa tierra que Dios le entregó a Abraham allá hace miles de años, que le dijo: esta tierra le daré, que fue la tierra que se llamaba Canaán, donde había sido profetizado que era la tierra para Israel, allí ellos habrían de volver en la edad moderna, el renacimiento del Estado de Israel. Esta foto que está aquí en blanco y negro, sucedió esto en 1948. Exactamente el 14 de mayo de 1948, ante la mirada atónita del mundo y pese al holocausto nazi que inició esa Segunda Guerra Mundial en 1941 y terminó en 1945 con el trágico saldo de más de 6 millones de judíos muertos, a pesar de todo eso, en 1948, el 14 de mayo, Israel se constituyó en nación, pese a que era imposible. Entonces ahí vemos a Israel como nación. Yo quiero que veamos un poquitico el mapa político de Israel y que lo veamos en los últimos tiempos. Por acá en el año de 1946, lo que está en verde es Palestina y los punticos que vemos en blanco son pequeños asentamientos de judíos que llegaban a su territorio creyendo lo que Dios les había dicho, creyendo esa promesa que el Señor les había hablado. Por allá en 1947 ya este era el mapa, pero note que aquí donde está demarcando las naciones no aparece todavía el nombre de Israel, ¿sí? Siguen siendo unos asentamientos judíos, pero todavía no con el nombre de Israel. Por aquí en 1948 se cumple la profecía que acabamos de ver, de estudiar, y entonces es declarado Israel nación. Naciones Unidas da la resolución y es declarado nación, 1948. Y ya de 1949 a 1967, que cuando viene la guerra de los 6 días, mire cómo Israel toma posesión de su territorio y ya los asentamientos no son israelíes sino palestinos. Ya Palestina está dividido en la franja de Gaza por un lado, acá al lado del mar, y por otro lado esta otra parte en las montañas donde tienen posesión de parte de Jerusalén. Ya después de la guerra de los 6 días, donde hubo una coalición de naciones, las naciones vecinas se unieron para destruir a Israel. Fíjense, Israel es declarado nación en 1948, se cumple la profecía. Pero en 1967, solo 19 años después, se une Egipto, Siria y otra nación que está a este lado, que no recuerdo el nombre en este momento, Jordania, fue Jordania. Egipto, Siria y Jordania hacen una coalición a esta nación de 19 añitos para destruirla, borrarla del mapa y sacarlos de ahí a todos muertos. Y sin embargo, eso lo vamos a ver más adelante, Israel contra todos los pronósticos gana esa guerra y gana territorio, mucho más del que tenía. Se tomó la península de abajo del Sinaí, toda esa parte de abajo, le quitó todo ese territorio a Egipto, tomó territorio de arriba al norte, tomó territorio al otro lado, puso esos ejércitos en retirada y ganó la guerra. Y entonces al año 2000 este es el mapa de Israel. Mire cómo ya se ve Israel y dentro de Israel unos pequeños asentamientos de palestinos. Es lo que tenemos hoy. Ese es el mapa que tenemos hoy. Bien, entonces primera señal cumplida. Segunda señal, los judíos regresarían a su patria. Está profetizado que los judíos regresarían a su patria. Isaías 11 y 12. Así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda y empieza a nombrar naciones: Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamá, y en las costas del mar, o sea, dispersos por todas las naciones de la tierra. Versículo
número 12. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Aquí la mejor traducción cuando dice levantará pendón es levantará bandera. Y ahora, a partir de 1948, cuando Israel fue constituido nación o estado, entonces en las Naciones Unidas ondea la bandera de Israel. Y en todas las naciones donde Israel tiene sus embajadas o tiene sus consulados, está ondeando ese pendón en las naciones. Se cumple entonces la profecía. Isaías 43, versículos 5 y 6, está también parte de esa profecía. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré, y diré al norte de acá y al sur no te detengas. Trae a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Entonces, en una profecía, los israelitas regresarían a su tierra. Ezequiel también lo profetiza, Ezequiel 37, 21, 22. Y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Mire, el que desconoce las escrituras dice: no, esa tierra le pertenece a los palestinos. Pero el que conoce las escrituras dice: no, esa tierra Dios se la entregó a Israel en cabeza de Abraham hace miles de años. Dice el versículo 22: y los haré una nación en la tierra. ¿Dónde? En los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Recuerden que Israel estuvo dividido durante el Antiguo Testamento, el reino del norte y el reino del sur. ¿Se acuerda que Judá era una nación e Israel, el resto de las tribus, eran otra nación y tuvieron dos reyes durante mucho tiempo? Ahora el Señor dijo: ya nunca más volverán a ser así. Yo los hago una nación, los traigo de los confines de la tierra, los establezco allí y tendrán un solo gobernante o un solo rey. Ezequiel 38:8 también habla de esa profecía. De aquí a muchos días le dice Dios a Ezequiel: serás visitado. Le está hablando a Israel a través de Ezequiel. Al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, esa tierra que sufrió mucha violencia, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Ahí habla del lugar geográfico, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Entonces, allí van a estar, van a ser recogidos y van a morar confiadamente el pueblo de Israel. Escuche esto: nunca en la historia de la humanidad, usted lo puede estudiar, nunca en la historia de la humanidad un pueblo que estuvo disperso por más de 2000 años, salvo Israel, ha vuelto a ser una nación, ha vuelto a ser han vuelto a su tierra, a su patria. Desde 1948 los israelitas provenientes de los 4 puntos cardinales del planeta han estado regresando a Israel, han estado regresando a Israel. Es algo más o menos así. Ubique usted el globo terráqueo. Israel está ubicado aquí en el centro de la tierra, y de los diferentes lugares de la tierra han estado llegando, volviendo los israelitas a su tierra. Los periódicos lo han titulado más o menos de esta manera: la profecía se cumple otra vez, judíos regresan a Israel. Esas son noticias del fin. Otros celebrando cuando llegaban en los aviones allá a Tel Aviv, al aeropuerto, y celebrando: volvimos a nuestra tierra. Entonces, segunda señal cumplida a partir de 1948, llegando judíos de todas partes del mundo nuevamente a su tierra, a su país de origen. La tercera señal: su territorio desértico florecería. Recuerden que geográficamente Israel está ubicado en un desierto. Y un desierto es un lugar árido donde no se puede cultivar mucho, bueno, va a ser como un jardín. Pero la profecía dice que ese territorio florecería. Isaías 27:6 dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel,
y la faz del mundo llenará de fruto. Entonces está diciendo, van a cultivar y van a exportar. Isaías también lo profetizó en el capítulo 35, versos 1 y 2. Se alegrará en el desierto de la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Recuerden que la rosa de Sarón es la rosa más hermosa que es conocida allá. Entonces dice que así va a ser como un jardín prácticamente ese territorio donde está Israel. Esa es la tercera señal de la que vamos a hablar ayer. Ezequiel también lo profetizó. Ezequiel capítulo 36, versos 34 al 36 dice la palabra. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Imagínense, antes la gente pasara, pero luego esto no era un desierto, como así que ahora es un jardín como el huerto de Edén. Estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas estarán fortificadas y habitadas. Cuando la gente va a Israel y ve ciudades modernas como Tel Aviv, la gente dice, pero estas ciudades que eran, ahora son tremendas ciudades modernas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán, o sea, los vecinos, Siria, Jordania, el Líbano, Egipto, todas esas naciones vecinas, dice que sabrán que yo reedifiqué lo que estaba arruinado y planté lo que estaba asolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Dios lo dijo y Él dijo que Él lo iba a hacer y Él lo hace. Hay dos cosas por las cuales Israel floreció, ese desierto floreció. Uno es el incremento de las lluvias y el otro es la tecnología usada en los sistemas de riego, la ciencia del pueblo israelí. Vamos a mirar el incremento de las lluvias desde el año 1844 al año 2015. Mire esa estadística. Usted lo puede encontrar en internet del incremento de las lluvias. Realmente no llovía, era un desierto. Y mire cómo es sostenido en la escala. El incremento de las lluvias es algo que solamente Dios puede hacer. Nadie puede hacer que lloviera más. Nadie puede hacer que el desierto de Sahara florezca, a menos que Dios determine que llueva. Ahora, si usted mira, no solamente Israel es desierto, es Israel y todas esas naciones alrededor. Pero en ese lugar donde está Israel, Dios mandó que llueva más. Año tras año tras año hay un incremento en el nivel de lluvias en Israel y eso ha hecho que florezca. Y por otra parte, la tecnología en los sistemas de riego. Entonces ellos, en todo ese trabajo que han hecho que ese desierto florezca y ahora sea como un jardín. Entonces, esta profecía cumplida. Hoy usted va a Israel, en Israel se cultiva todo tipo de flores, se cultivan frutas, hay diferentes tipos de cultivos, uvas, todo allá un jardín. Israel, en medio del desierto. ¿Cómo Dios cumple su palabra? Tercera señal, entonces, está cumplida. Si usted quiere ver un poco más, le invito a que usted vea en internet, puede buscar un videoclip que se llama La nación que hizo florecer el desierto. Si quiere tomar nota del link, ahí en el video lo puede encontrar. Este es el link donde usted va a encontrar el video ese, Israel, la nación que hizo florecer el desierto. Realmente fue Dios el que los hizo florecer en medio del desierto porque estaba profetizado. Cuarta señal, Israel prosperaría económicamente. Dice la escritura en Ezequiel 38, 12 y 13, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. O sea, primero los iba a volver una nación y luego entonces los iba a prosperar. Que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Y está hablando del sitio geográfico donde es Saba y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? Te preguntarán.
¿Has reunido tu multitud para tomar botín? Para quitar plata y oro y tomar ganados y posesiones y para tomar grandes despojos. Le preguntaría a usted, ¿para qué tiene ese ejército tan fuerte? ¿Usted quiere apoderarse de todo? ¿Usted quiere sacar a los palestinos de aquí? ¿Usted quiere apoderarse de todo? Claro, todo les pertenece a los israelitas porque Dios se lo había entregado. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso hay que conocer la historia y saber exactamente qué es lo que sucede allí en Medio Oriente. Entonces dice que Israel prosperaría económicamente. Estamos estudiando la cuarta profecía. De acuerdo con... Hay una página de internet que usted puede consultar que se llama Hechos acerca de Israel. Por ejemplo, un ejemplo, en el año 2004, mientras que Israel, esa nación diminuta geográficamente hablando, exportó más de 30.000 millones de dólares en diferentes artículos, su vecino Jordania, su enemigo, solamente no alcanzó a exportar 3.000 millones en ese mismo periodo de tiempo. Entonces eso demuestra que Israel ha prosperado económicamente en nuestro tiempo. Esa señal ya está cumplida. Mientras que la economía de Israel va así, ascendiendo, la deuda, usted puede consultarlo, la deuda pública va descendiendo. Ya prácticamente, estos datos son del 2003 al 2008, ya prácticamente Israel no tiene deuda. Ya prácticamente Israel no tiene deuda. Es una nación libre. Económicamente, financieramente hablando. Aquí hay un ranking de los países exportadores de armas, de armamento pesado. Obviamente aquí están las potencias del mundo. Aparece, estas cifras son de 2015 a 2019, son cifras muy actuales. Aparece en primer lugar los Estados Unidos, luego Rusia, Francia, Alemania, China, Reino Unido, España. Y aquí aparece Israel por encima de Italia y Corea del Sur. Tremendos en armamento pesado, en aviación, especialmente aviones de combate. Israel, una potencia en el mundo. Esa nación que tiene solo 72 añitos, ya es una potencia en el mundo, económicamente hablando. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Tengo aquí otro ranking, unos datos de un ranking mundial de países productores de aceite de oliva. Eso está medio por miles de toneladas y el dato es de 2013 y 2014. Entonces aquí aparecen los mayores exportadores de aceite de oliva y aparece Italia, España en primer lugar, Italia, Grecia, Turquía, Siria, Marruecos, Túnez, Portugal, Argelia. De América Latina aparece Chile y Argentina, luego aparece Jordania, Australia, Libia, Palestina, Líbano, y aquí está Israel por encima de Albania y de Estados Unidos. Ahí aparece como una potencia en exportación de aceite de oliva. Sin lugar a dudas, Israel ha prosperado económicamente en nuestro tiempo. Aquí lo podemos ver, en la cifra lo podemos confirmar. Quinta señal, la restauración del idioma hebreo como idioma oficial de Israel. Lo profetizó Sofonías: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que me sirvan de común consentimiento, para que le sirvan al Señor de común consentimiento. En 1982, muy cerca de aquí, bajo el liderazgo de Eliezer ben Yehuda, se decidió que el hebreo iba a ser el idioma oficial de Israel. A partir de ahí, entonces, como los israelitas llegaban de diferentes partes del mundo, hablando los idiomas de los países de donde venían, entonces ellos tuvieron que ingresar a la escuela a estudiar hebreo, porque el hebreo es la lengua oficial de Israel. Estaba profetizado, se ha cumplido también. Allá ellos hablan en hebreo. La sexta señal, vamos como rápido, pero queremos llegar hasta las 7 hoy. La sexta señal era que la restauración de la moneda oficial. La moneda oficial es el shekel o el siclo. Esa era una moneda que se utilizaba antes de Cristo. Obviamente había desaparecido, pero estaba profetizado que esa moneda volvería a restaurarse para la nación de Israel. Ezequiel lo profetizó en Ezequiel capítulo 45, versículos 12 y 13 y el versículo 16. Vamos a leer esos 3 versículos. Y el ciclo será de 20 jeras, dice la palabra. 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos, o serán una mina. Esta será la ofrenda que ofreceréis.
la sexta parte de un efa por cada homer de trigo y la sexta parte de un efa por cada homer de cebada. Versículo 16. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Entonces el shekel o el shekelín, como dicen en Israel, iba a ser la moneda oficial de Israel. Esta es la sexta señal, estaba profetizado, y en 1980 el Knesset o el Parlamento israelí restauró el ciclo como la moneda oficial de intercambio de Israel. Esta profecía entonces se cumple en 1980. Era una moneda que humanamente estaba descontinuada, que no tenía ningún poder adquisitivo, pero estaba la palabra de Dios respaldando que eso volvería a ser. Entre otras cosas, el ciclo como unidad monetaria de intercambio tenía que ser restaurado para los israelitas, para que ellos pudieran presentar la ofrenda al Mesías en el milenio. O sea, eso tiene un peso profético. Eso tenía que cumplirse y se cumplió en 1980. Entonces aquí tenemos un billete de 50 ciclos o 50 shekelines. El shekel, ahí está la moneda de Israel, está vigente hoy. Y vamos a terminar con la séptima señal, que es el conflicto internacional por la ciudad de Jerusalén. El conflicto internacional por la ciudad de Jerusalén. Si hacemos un pare aquí, respiramos y decimos, Dios mío, pero todo esto se ha cumplido después de 1948. O sea, profecías que estaban dadas hacía miles de años se han cumplido en nuestro tiempo. Esto nos dice que ya la higuera ya está lista. Eso nos dice que ya se están cumpliendo los tiempos. Eso nos dice que la nación de Israel ya prosperó, ya todo se ha cumplido y que ya Cristo viene en breve. Zacarías lo profetizó, el conflicto por la nación de Israel. En el capítulo 12, versículos 2 y 3 dice: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar los pueblos de alrededor en contra de Judá. En el sitio contra Jerusalén, o sea, Jerusalén, el conflicto internacional. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Un conflicto humanamente inexplicable por la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén bíblicamente es la capital de Israel, pero las naciones se oponen. Por eso usted ve que la capital política, no, Tel Aviv, pero cuando usted mira bíblicamente es Jerusalén. Pero cuando usted habla en el contexto geopolítico internacional, usted cuenta que las naciones se oponen a que Jerusalén sea la capital de Israel. Fíjese en este dato: desde 1967, recuerde que fue la guerra de los 6 días. La Jerusalén bíblica, donde está localizado el monte del templo, ha sido un tema de controversia para los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Hay hoy una controversia tremenda. Si mal no recuerdas, el presidente actual de los Estados Unidos dijo: sí, yo estoy de acuerdo que Jerusalén es la capital política de Israel, es la capital histórica de Israel, es la capital bíblica de Israel, pero ninguno de los líderes mundiales de otros países, los que desconocen las escrituras, reconocen esto. Entre otras cosas, aquí en Colombia ya ha sucedido, lamentablemente, ¿no? Pero lo que dice Dios, así los líderes de los diferentes países del mundo no estén de acuerdo, se cumple, porque el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Y fíjense que en el contexto de que habla este texto, este versículo de la palabra, es en el contexto de las señales de los últimos tiempos. Fue que el Señor lo habló ahí en Mateo 24. Entonces, esta es la ciudad de Jerusalén. Si pudiéramos tener aquí una postal de la ciudad de Jerusalén, entonces tenemos aquí el monte del templo, que está ubicado justamente donde está el tercer lugar más importante para los musulmanes, el tercer lugar religioso más importante para los musulmanes. Aquí lo único que tenemos que quedó del segundo templo
que es lo que se conoce como el Muro de las Lamentaciones. Aquí es el lugar donde los judíos van a orar. Entonces, para que se construya el tercer templo, que es lo que tiene que suceder también, tiene que terminar el conflicto aquí, donde están peleando todavía los israelíes con, en este caso, los musulmanes, que se niegan a que este sea un lugar de Israel, y por eso, entre otras cosas, no quieren que Jerusalén sea la capital de Israel. Entonces ahí está Israel y Palestina peleando por el poder de Jerusalén, y específicamente por este lugar sagrado, el monte del templo. Entonces aquí nosotros tenemos que, si miramos humanamente a la ciudad de Jerusalén, es una ciudad pequeña, sin recursos naturales, diríamos en nuestro argot colombiano, eso es un pueblo, ¿sí? No tiene puerto, no tiene industrias significativas. Sin embargo, mire este dato: 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo y carece de validez. Fíjense, toda la batalla diplomática de Israel por recobrar a Jerusalén como su capital. 476 resoluciones de las Naciones Unidas. ¿Y qué dicen las Naciones Unidas? No hay argumento, no hay posibilidad, no hay validez, no tienen ustedes el argumento suficiente para que nosotros digamos que sí, que Israel tiene como su capital a Jerusalén. O sea, siempre se han opuesto al plan de Dios. Pero eso se va a cumplir. Esa es una señal que se tiene que cumplir. Entonces, ahí vemos que sigue el conflicto internacional por la ciudad de Jerusalén que estaba profetizada. Fíjense, este otro ejemplo: los árabes la codician. Las naciones árabes son 70 naciones, si no estoy mal. Dicen: no, Jerusalén es nuestra ciudad sagrada, ahí estamos nosotros, ahí estamos los árabes, y ahí están, y por eso los palestinos no han querido soltar a Jerusalén. Por su parte, el Vaticano la considera de su propiedad y desea internacionalizarla. Entonces el Vaticano dice: no, eso es la capital del cristianismo. El cristianismo, dicho sea de paso, falso, porque el verdadero cristianismo es los que han nacido de nuevo y están en Cristo Jesús. Es un cristianismo por la fe. Entonces ahí nosotros vemos a Israel, tal como lo profetizara Zacarías. Jerusalén es un problema para las naciones hoy. Mira lo que profetizó Zacarías, volvamos a recordarlo: en aquel tiempo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán en contra de ella. Ahí está ese conflicto internacional por Jerusalén, un problema violento que vemos que sucede día a día. Entre los hechos de ese conflicto, tenemos que hace poco más de medio siglo, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel derrotó contundentemente a 3 ejércitos: ejército de Siria, Egipto, Siria y Jordania. La coalición que se unió. 19 añitos tenía Israel como nación. Fíjese, viene la Segunda Guerra Mundial, Hitler, poseído por el diablo, asesina a 6 millones de judíos. Viene el milagro de Dios, esa guerra termina en 1945 y en 1948 ya están tomando posesión y ya han declarado el Estado de Israel. Pero el enemigo no se queda quieto, y entonces solo 19 añitos después junta a estas 3 naciones, Egipto, Siria y Jordania, tremendos ejércitos, y dice: vamos a acabar con esta plaga de judíos que están ahí y que quieren quitarle la posesión del territorio a nuestro pueblo, porque ahí nosotros tenemos que estar, y ahí estamos nosotros luchando, y ese territorio nuestro, y lo único que vamos a hacer es acabar esa nación tan nueva. Eso no van a poder hacer absolutamente nada, pero contra todo pronóstico Israel los derrotó. Eso es lo que es conocido como la guerra de los 6 días. Ese conflicto transformó el tablero geopolítico de la región, y muchos de sus efectos aún se sienten. De hecho, el mapa político de Israel fue cambiado. Palestina perdió territorio.
Ya ahora son simples asentamientos. Si usted quiere ver en la página de la BBC Noticias, yo lo invito para que usted vea este video, en la página de la BBC Noticias, el video lo puede usted ver www.bbcnoticias.com y va a ver un video. En ese tiempo ya existían las imágenes en video, eso fue grabado día a día, los 6 días de ese conflicto, cómo Israel derrotó a 3 países en la guerra de los 6 días. Eso es un video que creo que dura 1 minuto como con 2 o 3 segundos. Es un videoclip muy corto y usted lo puede ver ahí en la página de la BBC. Este es el link, usted lo puede copiar ahí. Si entra a ver este video, esta prédica, ahí usted puede ir a la BBC y ver. Eso fue un milagro de Dios, más que estrategia militar y todo eso, fue un milagro de Dios. Una nación de solo 19 añitos derrota a sus enemigos de alrededor que se montaron en una coalición para destruirlo, y eso sucedió. Ahora, quiero mostrarle un poquitico cómo fue la batalla en ese conflicto. Aquí está Israel, el mapa que vemos en amarillo claro es la nación de Israel, y aquí, pues por otra parte, nosotros tenemos ya estos asentamientos palestinos, ¿sí? Esta era Palestina, los países enemigos, Siria, Jordania y Egipto, la coalición. Entonces Israel despliega aquí por el sur su ejército en avanzada por el mar y se gana todo este territorio a Egipto. Todo este territorio le ganó. Por acá le gana este territorio a Jordania y arriba por el norte le gana también territorio a Siria. Puso esos 3 ejércitos en desbandada y contra todo pronóstico ganó. Luego ya tuvo que intervenir las Naciones Unidas y haber una diplomacia para que Israel devolviera voluntariamente ese territorio. En vez de acabarlos, ellos se expandieron y tomaron posesión de un territorio muchísimo más grande que el territorio original de ellos. Quiero terminar con este mapa. El mapa de Israel antes de la guerra de los 6 días y después de la guerra de los 6 días. Antes de la guerra de los 6 días, que era para destruir a Israel y acabarlo, Israel tenía este mapa que vemos aquí en verde. Este era el mapa de Israel. Y después Israel quedó con este mapa, que luego renegociaron con las Naciones Unidas. ¿Qué quiero que terminemos viendo entonces con esta enseñanza? Si Dios ha cumplido sus profecías para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, si Él la ha cumplido en nuestra generación, sabemos que Él está cerca y está a las puertas. Entonces nosotros necesitamos estar preparados porque Cristo viene pronto. Las señales están cumplidas. Todo esto que estamos terminando de vivir, gracias a Dios, de la peste, estas son plagas que habla también ahí en Mateo 24. Ya la higuera está lista, ya el verano está cerca y Cristo viene pronto. Si todo esto ha sucedido en nuestro tiempo, preparémonos. La venida del Señor está cerca. Un abrazo y muchas bendiciones para todos.